¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber venido. Veo que está bastante llena la sala. Parece que al final han enviado el correo de que solo los que estén aquí ahora van a poder acceder a la comida. Yo me llamo Gerardo Priego, ¿vale? Yo soy un terapeuta de aquí del PAIME del País Vasco, de Vizcaya específicamente. Y el tema que os traemos hoy me parece muy importante, pero ¿qué voy a decir yo si es mi mesa? ¿No? Que es cómo podemos diagnosticar, a qué conclusiones podemos llegar sobre el modelo actual de contratación laboral de los médicos, porque creo que la mayoría de nosotros coincidimos de que, tal como están las cosas ahora, es mejorable el asunto. Cuando nos reunimos los de la mesa para decidir cómo íbamos a hacer esto, llegamos a la conclusión de que creíamos que era mucho más rico el no preparar una presentación y que cada quien hiciera su speech. Entonces hemos decidido hacer una mesa muy abierta en la que yo voy a presentar un poco a los ponentes, les haré un par de preguntas y vamos a discutir, ¿vale? Disponemos de hora y media, que si no me equivoco es hasta las 2, ¿no? Sí, hora y cuarto. Pues hora y cuarto, vale. Pues lo que pretendíamos era hacer una hora para hablar entre nosotros, que igual lo tengo que recortar un poco, y luego dejar unos 20-30 minutos para que podáis apelarnos y hacer preguntas, que creo que es lo que hace más rico esto, como lo ha sido hasta ahora. Entonces voy a empezar de mi izquierda a la derecha. Primero os voy a presentar a todos y luego empezamos el asunto, ¿os parece? Pues primero tenemos a la doctora Nerea Saitua Iribar, que ya nos conocemos porque trabajamos en el mismo hospital, ¿no? Una coincidencia. Representa el punto de vista de salud laboral en esta mesa, y bien representada, creo. Y destaca por ser médico especialista en medicina del trabajo por el Txagorritxu Hospital Universitario de Araba, en Vitoria. Es tutora de residentes MIR en Osakidecha. Es tutora de protocolos de actuación preventiva del curso superior de medicina del trabajo. Ha sido secretaria del Consejo Social, así como socio cooperativista de Sikautxu Sociedad Cooperativa, que es una filial del Grupo Mondragón, ¿no? Que esto lo he puesto en el currículum porque creo que es muy relevante a lo que vamos a hablar hoy. Es miembro actual de la Junta de la Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo y es médico adjunto en salud laboral en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la OSI Bilbao Basurto. ¿Vale? Luego tenemos a la doctora Sonia Miravet, que aquí representa la visión de los médicos en su conjunto, ¿vale? Y destaca por ser especialista en medicina familiar y comunitaria por el Hospital Universitario de Belvitge, en Martorell Urbà. Ha sido hasta 2020 directora del equipo de atención primaria de Martorell Urbà. Es actualmente directora del Servicio de Atención Primaria Alt Penedès Garraf Baix de Llobregat. Me vais a perdonar porque yo soy mexicano. Baix Llobregat Nord. Soy mexicano y el catalán, pues bueno, en fin. Es vicesecretaria del Colegio de Médicos de Barcelona y es vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Cataluña, la sección de Cataluña. Es así, ¿no? Vale. Y luego a mi derecha tenemos al doctor Jaume Sellarés, que aquí representa el punto de vista de las gerencias y los gestores y tiene amplia experiencia en la gestión de equipos de atención primaria y entre sus logros destacan el que es especialista en medicina familiar y comunitaria por el Hospital Universitario Vall d'Hebron, en Barcelona. Es miembro del Consejo Asesor Universitario de la Universidad Internacional de Cataluña. Es vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y actualmente es el gerente del equipo de atención primaria Sardenia SPL, una organización de la que sin duda nos hablará en el contexto de la mesa de hoy, ¿no? Y finalmente, hasta la derecha, tenemos al doctor Tomás Toranzo Cepeda, que representa aquí la visión de los sindicatos. Tiene una amplia experiencia en medicina de urgencias y atención hospitalaria. Ha dedicado su carrera a mejorar la calidad asistencial. Entre sus logros destacan que es especialista en medicina familiar y comunitaria por el Hospital Virgen de la Concha en Zamora. Es médico de urgencias en el Complejo Asistencial de Zamora desde 1986. Es vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Zamora. Es presidente actualmente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos desde el 2016 y hasta hace unos pocos años ha sido delegado de Prevención de Riesgos Laborales en el Complejo Asistencial de Zamora.
¿vale? Pues yo no tengo en la cabeza ningún orden en particular, así que si os parece bien, la primera pregunta que voy a hacer más o menos en este orden que os he presentado, ¿no, Nerea? Es una pregunta muy abierta que es, desde el punto de vista de la salud laboral y de todo lo que esto implica, ¿qué apreciación o qué visión tenéis desde salud laboral del modelo actual de contratación? Y dejo la pregunta a posta abierta porque el modelo de contratación es distinto aquí que en Cataluña, por ejemplo. Bueno, egun on danori eta eskerrik asko lan medikuntza elkartetik zuen gonbidapenagaitik. Bueno, buenos días a todos y agradecer desde la Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo que nos hayáis invitado a participar en la mesa. En cuanto a la pregunta, a ver, la salud laboral y el modelo de contratación, bueno, pues podemos opinar, pero no podemos hacer nada, que muchas veces hay gente que cree que la salud laboral tiene algo que hacer con los contratos y realmente pues no es así. Bueno, el modelo de contratación, desde luego en la sanidad pública y en Euskadi, yo creo que ha habido diferentes momentos en los que bueno, pues se ha actuado de diferentes maneras en cuanto a los contratos. Tenemos una poca estabilidad en los contratos y yo creo que eso siempre es algo que afecta. Pues bueno, afecta porque uno, mientras tiene un trabajo y sabe cada día a dónde va a ir, pues está mejor. Y aparte de que luego donde vaya tenga más o menos problemas, pero bueno, eso ayuda a que uno esté en unas condiciones, pues bueno, psicosociales, vamos a decir, aparte de lo que tenga ya luego en su sitio, pues mejores. Ahora, con el cambio, bueno, o yo por lo menos lo que veo es que cada vez que hay nuevas listas de contratación, pues siempre hay un poco de revuelo en las organizaciones, llega gente nueva y eso suele ser un poco de problema. Entonces, veremos ahora con las oposiciones que ha habido ahora, cuando la gente se estabilice, ¿no? Ahora estamos con el proceso del 18-19 y luego va a ser la 20-21-22 y estabilización, pues veremos a ver cómo queda la situación para las personas, claro. Que no es lo mismo seguir trabajando donde te has formado y donde has estado que tener que irte, pues bueno, pongamos por caso que has estudiado, que has hecho la residencia en Bilbao y te tengas que ir a trabajar pues a Irún, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos cómo va. Bien, yo ayer que estaba haciendo un poco de investigación sobre el tema, porque quedé que iba a hacer esto, me topé con un dato del año pasado, que es que en Osakidetza, por lo menos hasta el año pasado, la tasa de eventualidad, es verdad que para sanitarios en general, no necesariamente para médicos, rondaba el 58%, lo cual me parece tremendo. Bueno, en fin. Sonia, te hago la misma pregunta. Desde el punto de vista de los médicos en su conjunto, ¿qué apreciación o qué evaluación haces del sistema actual, del modelo de contratación? Sí. Primero de todo, agradecer a la organización y al comité científico, ¿no? y organizador del PAIME que nos haya también invitado. Y la idea, esta pregunta es verdad que es muy abierta, ¿no? y yo había intentado estructurar y no dejarme unos 5 puntos, quería comentar e intentaré ser muy breve. Además, lo bueno y lo malo de hablar, ¿no? en estas mesas hacia el final de la mañana es que casi todo se ha comentado, ¿no? y bueno, intentaremos a ver si podemos aportar alguna otra situación, ¿no? El primer aspecto que quería hablar un poco es sobre la situación laboral, ¿no? actual y cómo es verdad que el modelo de contratación o cómo nos afecta y quería dar datos del estudio, ¿no? de la segunda encuesta de la COVID, que ayer ya se presentó perfectamente, pero un poco ver cómo se han incrementado, ¿no? las demandas que tenemos, por ejemplo, en la Clínica Galatea. Los 3 principales motivos de consulta de los últimos años realmente son todos relacionados sobre todo con el ámbito laboral, el ámbito personal también y en el ámbito de conciliación, ¿no? Entonces, en este sentido y de los resultados de la segunda encuesta sabíamos que había unas situaciones de precariedad laboral, una situación también de condiciones, ¿no? del puesto de trabajo. Es verdad que una tercera parte, decían, de los profesionales tienen un contrato, ¿no? temporal, en mujeres, en el ámbito público, más quizá en el hospital, no había datos de un 42% en el hospital y un 30% en primaria, pero es similar. Y los médicos residentes, ¿no? que entran más también en esta sobrecarga o
o precariedad laboral. El exceso de horas de trabajo, más de la mitad de los médicos comentaban que tenían jornadas de más de 40 horas. En el ámbito hospitalario se le suman las guardias y en atención primaria quizá percibimos más la sobrecarga, ¿no?, de trabajo, no tanto las horas de guardia. Y que esta sobrecarga de trabajo se había incrementado, ¿no?, de la pandemia ahora en torno a un 40%, decíamos que era así, ¿no? El 38% se siente sobrepasado, que eso es un dato que es importante comparado con un 12% antes de la pandemia, y un 48% se siente quemado, ¿no? Es verdad que se reduce a partir de los 55 años, ahí habrá que ver, ¿no?, qué recursos tenemos también como profesionales, y antes en la mesa anterior se han hablado, ¿no?, algunos aspectos que nos pueden ayudar a reconducir o a mejorar este dato. Y luego el 60% nos cuesta mucho desconectar del trabajo, que eso es, después de la pandemia, muchísimo más, ¿no?, que no antes. Esto seguro que también impacta en nuestro bienestar, ¿no? El segundo punto que quería tratar, y quizá no tiene tanto que ver, o sí, con el modelo de contratación, es el tema de las prácticas de bajo valor, ¿no? O sea, lo conocemos, hay miles de documentos, se ha trabajado muchísimo, tanto en atención primaria, sobre todo igual es el ámbito que más conozco, pero antes se comentaba en el debate también, en la atención hospitalaria, ¿no?, y el por qué perpetuamos esas prácticas de bajo valor, cuál es la razón por la que estamos ahí. Y es verdad que hay una serie de factores, hay algunos relacionados más con la población, con los pacientes, y otros relacionados más con el sistema de gestión, con los profesionales, ¿no?, o con la organización. Hay dos que son comunes. Uno de ellos es la ilusión terapéutica, ¿no? Los pacientes igual pues, tienen unas expectativas con un tratamiento, pero que también nosotros como profesionales muchas veces apostamos por medicalizar aspectos banales igual de la vida, pero ahí estamos en un punto. Y luego la intolerancia o el manejo de la incertidumbre, que también ha salido antes, ¿no?, en el debate. A partir de aquí, pues todo el tema de la alfabetización sanitaria, todo el tema de cómo nos organizamos también nosotros a nivel de nuestras consultas o en la gestión en el ámbito hospitalario, ¿no? Y hay una serie de lastres que es verdad que frenan, ¿no?, esta innovación. Sobre todo el trabajo excesivamente compartimentado, ¿no?, que no haya intercomunicación entre los equipos, el hecho de que no haya coordinación entre diferentes ámbitos asistenciales, ¿no? La primaria, pues con el hospital muchas veces no acabamos de entendernos, ¿no? Y también antes hablaba de incluso, ¿no?, entre diferentes disciplinas dentro del hospital, eso es importante. Y sobre todo el modelo organizativo también de gestión de recursos humanos, ¿no?, que eso seguramente cuando conteste Jaume, ahí nos dará un poco de dato, ¿no?, que podemos trabajar también. Después, el tercer punto era el tema de la atención primaria, que se ha hablado muy bien también esta mañana, ¿no?, como un poco ese abandono institucional, esa infradotación crónica, todos lo sabemos, y por no repetir y por intentar decir, bueno, sabemos el diagnóstico, pero ¿cómo podemos? Yo creo que al final el reto está en poder recuperar esas competencias realmente y recursos, ¿no?, que tenemos que tener, también la organización de funciones, la generación pues, de sinergias entre los profesionales, y hay una serie, sobre todo en el entorno de la demografía profesional que tenemos también en atención primaria, ¿no?, y también el resto de especialidades, pero la próxima jubilación de médicos especialistas, ¿no?, y nosotros, por ejemplo, en Barcelona lo tenemos también identificado en el tema de la demografía profesional, porque tenemos un 50% en torno de los colegiados que entran, ¿no?, son formados en países extracomunitarios, y en ese sentido el recambio de especialidades es verdad que seguramente no va a la par. Y había algunas recomendaciones como intentar gestionar mejor la demanda, mejorar la accesibilidad, por ejemplo, a la atención primaria, trabajar más en equipo, ¿no?, reorganizar los equipos según la necesidad también de la población, el tema de gestionar tus recursos humanos y cómo potenciar o retener el talento, eso es importante. Y luego en el debate igual podemos comentarlo también. El cuarto punto, ya muy breve, hablar sobre todo de prevención y promoción, ¿no? Estamos aquí en el entorno de un congreso del PAIME, pero es verdad, y Fundació Galatea está siempre trabajando mucho por esa prevención, ¿no? Toni Calvo siempre nos comenta que el hecho de cuidarse o autocuidarse, que no es una opción, sino que es un imperativo, ¿no?, ético y deontológico, y eso es así. Y tenemos identificados una serie de factores que son como protectores, ¿no?, a nivel psicosocial, como estar integrado y formar parte de un equipo en el que tienes muy claro el rol o la función que se te encarga o la que tú tienes que desempeñar, el tener realmente pues, esa autonomía, ¿no?, que todos queremos en gestión de recursos, en gestionar incluso tu propia agenda, que eso todavía queda lejos de poderlo tener, y el tema del autocuidado, ¿no? Es importante pues, el ejercicio físico, la alimentación, el tema de
guardar mucho, ¿no? Esos ratos de conciliación y esos ratos o tus hobbies, ¿no? Poder practicarlos. Eso también lo hemos perdido y va relacionado con el tema de la desconexión, que no somos capaces de acabar de desconectar. Ser conscientes de nuestra vulnerabilidad emocional, antes se ha hablado, ¿no? En la mesa también de residentes y de decanos, que es importante, y trabajar mucho también la resiliencia profesional, ¿no? El aprender a saber decir que no y no sentirte culpable por ello es algo que, según qué tipo de personalidad, pues a veces genera, ¿no? Malestar seguro. No ser duro con nosotros mismos también se ha apuntado antes cuando cometemos algún error. Y sobre todo no ignorar esos primeros síntomas de agotamiento, de cansancio, ¿no? A veces pensamos pues, que bueno, el otro está peor, también lo comentaba María antes, ¿no? Y no consultamos, ¿no? Y sobre todo atesorar ese rato personal tuyo, eso sí que tiene que ser fuera del trabajo. Y por último tenía el punto de las nuevas generaciones, que antes también se ha comentado con datos del estudio, ¿no? Y los informes que nos presentaron anteriormente. Y yo creo que ahí, aparte del reto que en la facultad propiamente dicha, ¿no? También es verdad que nosotros como reto tenemos el ver cómo nos adaptamos también a esta nueva situación. Es verdad que hay un cambio a lo mejor de prioridades y no vemos lo mismo. Y en esto hay algunos ejemplos que igual luego podemos comentar en algunos equipos de atención primaria de cómo se están gestionando de forma distinta porque los nuevos o los residentes que acaban es muy difícil retenerles, ¿no? Y quizá valoran mucho más un modelo organizativo con una concentración de horas durante la semana, trabajar 2 o 3 días y luego... Pero bueno, lo podemos comentar y lo dejo ya, que creo que me he pasado un poco. No, hombre, no. Gracias, Sonia. Vale, Jaume, me consta que tienes un punto de vista muy concreto y muy determinado sobre este asunto, así que te voy a dar la palabra. Pues bien, gracias primero por invitarme. Me habéis puesto en el apartado de los gerentes y probablemente sea un gerente poco habitual. Tan poco habitual como que en todo el Estado español hay 13 equipos que funcionamos de esta forma. Todos ellos... Disculpa. Digo, todos ellos en Cataluña y en el resto del Estado ninguno. Y por lo tanto, creo que tenemos alrededor de 1.500 equipos de atención primaria en todo el Estado, o sea que probablemente no sea la figura más representativa del gerente, pero sí que desde el punto de vista profesional me hacía mucha ilusión estar aquí para explicarles que hay otras opciones que son muy interesantes. A lo largo de esta jornada ha salido muchas veces la necesidad que tienen los profesionales de tener más autonomía. En nuestro caso, probablemente somos los que tenemos el mayor grado de autonomía que podemos tener dentro del sistema sanitario público. Yo personalmente y la mayor parte de los que formamos parte de nuestro equipo éramos estatutarios del Sistema Nacional de Salud y renunciamos a nuestra plaza, constituimos una empresa de economía social, nos presentamos a un concurso público y ganamos la gestión de la atención primaria de una zona de salud, de un centro de salud. El centro es del Sistema Nacional de Salud y el trabajo lo aportamos nosotros a través de esta entidad. Dicho muy rápido, lo que está ocurriendo es que el sistema nos paga a nosotros para obtener un resultado, pero nos deja autonomía y capacidad de organizarnos para cómo obtenemos este resultado. Y eso está bien porque lo fundamental es qué resultados de salud somos capaces de darles nosotros. Y no importa tanto si esto lo hacemos con más enfermeras, con menos enfermeras, con más médicos, con menos médicos, o con más visitas o con menos visitas. Por tanto, el concepto de autonomía es muy importante. Tan importante que seguramente, bueno, no hemos descubierto nada, muchos países de Europa ya tienen este modelo. Y además nosotros le hemos añadido un plus, y es que trabajamos no individualmente o con pequeños grupos de profesionales, sino trabajamos pues como es la estructura normal de un centro de salud, donde hay médicos, enfermeras, pediatras, administrativos, asistentes clínicos, etc. ¿Y qué ejemplos prácticos les podía poner de qué ventaja tiene esto de tener autonomía? Pues que podemos gestionar, por ejemplo, creo que esta mañana salía, o ayer, la importancia de una figura como el administrativo sanitario. Bueno, nosotros hemos dado un paso más y en nuestro centro tenemos asistentes clínicos. Son personas que no son del ámbito de la salud, pero que tienen capacidad de entrar e interaccionar con la historia clínica del paciente
y ayudan al clínico. Esto que se ha hablado mucho de la burocracia, de cuánto trabajo estamos haciendo, me venía a la cabeza una frase que decía algo así como, si hacemos una tontería, sigue siendo una tontería aunque la hagamos informáticamente. Por tanto, el planteamiento es, hay cosas que no se deben hacer, nadie, ni los médicos ni los administrativos, hay otras que se tienen que hacer porque el ciudadano tiene pues, sus derechos y hay que ver que estos se cumplan, ¿no? Informes, lo que sea necesario, pero probablemente no es necesario que lo hagan o que lo hagan siempre los médicos. Otra cosa es que tengan la responsabilidad y lo supervisen y deleguen la función en otros trabajadores. Esta capacidad de autogestión permite además que podamos disminuir la lista de espera, porque nosotros vamos a gestionar directamente dónde y cómo se hacen las exploraciones complementarias de nuestros pacientes. Y si un servicio se entretiene mucho en prestarnos pues, las colonoscopias o las gastroscopias que necesitamos, acudimos a otro servicio. Y eso genera que nuestras listas de espera sean mucho más razonables que las que vemos en nuestros propios colegas lo tienen. Hay otro elemento interesante y es, esto genera mayor satisfacción a los profesionales porque evidentemente ahí estamos asumiendo un riesgo y es que nosotros tenemos un presupuesto, tenemos que gestionar este presupuesto y podemos generar un excedente, pero ese excedente puede ser en positivo o podría ser en negativo y no va a venir la administración a salvarnos si hemos hecho alguna cosa mal y entramos en déficit, por ejemplo. Por tanto, hay un riesgo, pequeño, mayor, etcétera. No es ahora el momento, pero hay un riesgo. Y curiosamente, cuando se hacen encuestas, los profesionales están más satisfechos de trabajar en este ambiente comparándonos con otros equipos. Por lo tanto, esa idea de que asumir riesgos, tener más autonomía, pues quizá los profesionales no lo quieren, yo creo que no se ajusta mucho a la realidad. Otra cosa es las oportunidades que uno tenga, que, visto la realidad, en todo el Estado español no ha sido posible hacer este tipo de prácticas y en Cataluña solo 13 equipos, pero si recuerdan, como les decía, en Europa eso es el modelo que está funcionando prácticamente o en la mayor parte de los países. Yo lo voy a dejar aquí y, en todo caso, después de las preguntas seguimos. Sí, sí, perfecto, vale. Por lo tanto, Jaume nos ofrece aquí una alternativa a un modelo de contratación distinto que por lo menos parece que en cuanto a términos de satisfacción laboral, esto mejora la situación, ¿no? Que entiendo que estaría en contraposición al modelo de contratación más monolítico que hay en la gran mayoría del resto del Estado, ¿no? Quitando posiblemente Madrid, que es una contratación directa del servicio de salud al trabajador, no al médico. Sobre esto seguro que tiene algo que decir Tomás, así que le voy a dejar la palabra. Bueno, pues también buenos días y gracias por invitarme a mí, sobre todo por invitar a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Nosotros no es la visión que vamos a ver de los sindicatos, sino la visión desde los sindicatos profesionales, que yo creo que es un matiz muy importante. Nosotros como confederación, si alguien coge nuestros estatutos, pues se define como un sindicato profesional y evidentemente nos afecta el código deontológico exactamente igual que a cualquier otro médico en cualquier otra actividad. Es la actividad sindical que si todos tenéis participación en la Asamblea, sabéis que muchos de los temas fundamentales que se tratan están relacionados con el ámbito laboral, porque es lo que afecta al médico prácticamente en toda su extensión. Lo que pasa es que la normativa, la legalidad, pues reserva una serie de competencias a debatir en el ámbito sindical y otros muy importantes, los profesionales, son los que tienen que debatirse en el ámbito colegial y en las otras organizaciones profesionales. Respecto al tema que nos ocupa, yo quería destacar, por centrar un poquito el tema, que vamos a hablar de cómo afecta la contratación a aquellos profesionales que trabajan en el sistema público o incluso en el privado que son asalariados, porque es un matiz totalmente distinto. La autonomía que comentaba ahora Jaume no es la misma y no sabemos si es compatible o no es compatible. Yo no voy a analizar qué es mejor ni qué es peor, sino hacer unas pinceladas cómo el ambiente laboral es fuente de movilidad para los profesionales. Evidentemente, lo que no afecta es el modelo jurídico del contrato. A nadie le afecta
más o menos por ser estatutario, por ser funcionario, sino las condiciones que implica el contrato. Y uno de los lastres que tenemos es la enorme tasa de interinidad, de temporalidad que hay en estos momentos, que impide incluso ya no solo el desarrollo profesional, sino planificar la propia vida. La gente joven lleva cantidad de años y no sabe ni dónde va a vivir, ni en qué centro va a trabajar, y eso, pues evidentemente, es fuente de insatisfacción, fuente de conflictividad. Incluso la Agencia Europea de la Salud y del Trabajo y la Salud del Trabajo reconoce que el ámbito sanitario, en especial los médicos, son los más afectados por las patologías mentales relacionadas con el estrés, con la depresión y con la desmotivación que genera el trabajo. Pero no solo es la alta tasa de interinidad, que no vamos a entrar en ella porque es más que de sobra conocida y que esperemos que con los cambios que se han hecho y la OPE extraordinaria esta que hay, pues se pueda solucionar. El problema sigue estando ahí, pero es que el contrato de trabajo no solo es cuánto dura el contrato, sino cómo se ejerce el trabajo. Y ahí tenemos una cantidad de factores que van a condicionar la vida, que es desde las cargas del trabajo, las relaciones del trabajo en equipo, el reconocimiento, la motivación, las jornadas de trabajo, el descanso. Todo eso genera un conflicto y una insatisfacción en los profesionales porque está mal regulado, cómo es la propia organización, las relaciones jerárquicas entre unos y otros, que yo creo que están muy analizadas y lo que tenemos que plantearnos es cómo se deben abordar, porque de los análisis continuados pues ya sabemos que llegamos a la parálisis, ya no solo desde el punto de vista que se comenta, sino que es que nos impide abordar soluciones. Y yo creo que estamos en un momento importante para tomar decisiones y además, sobre todo, como comentaba esta mañana María y las dos Marías, la estudiante y la residente, la gente joven viene con otras inquietudes totalmente legítimas, que no podemos seguir anclados en que la profesión, la vocación, nos haga ser héroes para poder ejercer la profesión con la mayor dignidad. Yo les acabo de escuchar hace pocos días a los jóvenes en Murcia, en unas jornadas que se hicieron, y demuestran que tienen tanto compromiso y pueden hacerlo también y con tanta entrega con otros planteamientos. La conciliación de la vida familiar y laboral es esencial garantizarla. Tenemos que potenciar unos servicios de prevención de riesgos laborales, como comentaba antes la compañera de AMIT CENS, porque nosotros somos una confederación a todo el nivel nacional y uno de los objetivos que tenemos es mejorar esos servicios de prevención, que en estos momentos son escasos la dotación que tienen en recursos. Es importantísimo hacer un diagnóstico de salud de los puestos de trabajo que permitan identificar los factores, porque lo fundamental es prevenirlo. Y ahí habrá que incidir en las características de cada puesto de trabajo, tanto desde el punto de vista ergonómico, que es a lo que estábamos acostumbrados a valorar desde servicios de prevención, a los riesgos psicosociales, que son individuales, y habrá que hacer reevaluaciones continuas para tratar de incidir sobre ellos. Y eso es uno de los objetivos que tenemos como organización sindical. Y como organización sindical estamos también promoviendo cambios en el estatuto marco o en otros ámbitos laborales donde corresponda, en el ámbito laboral, porque también hay muchos médicos que trabajan fuera del Sistema Nacional de Salud, que son asalariados y también tienen patología derivada de su puesto de trabajo. Pues si la nuestra es una profesión con todas esas características, lleva mucho tiempo peleándonos porque esto sea una profesión de riesgo, porque lo es, y que las patologías derivadas de la salud mental condicionadas o relacionadas con el puesto de trabajo, pues además de ser accidente de trabajo, puedan ser reconocidas como enfermedad profesional, porque tiene connotaciones muy importantes para la vida y para el futuro de los profesionales. La seguridad y estos planteamientos yo creo que son uno de los retos que tenemos, y en eso, como os ha comentado anteriormente, lo tenemos que hacer como organización sindical profesional, en colaboración con organizaciones como la OMC, con otras sociedades. El Foro de la Profesión, en este caso, creo que es un elemento esencial, pero los sindicatos médicos, profesionales, creo que tienen un papel relevante, y dependiendo del apoyo que tengamos y de la fuerza que podamos tener en los comités de salud laboral, pues conseguiremos que nuestras condiciones de trabajo mejoren, y aunque esto no se va a quitar de entrada, pues sí mejoren mucho la salud laboral, que yo creo que es lo que tenemos que enfrentar y abordar en esta mesa, más que si hay que hacer un contrato de un tipo o de otro, porque al final lo que hay que hacer es condiciones de trabajo que favorezcan o que posibiliten un desarrollo de la profesión que sea satisfactorio y que no sea fuente de enfermedad. Me parece muy bien, porque estoy completamente de acuerdo.
Vale, a partir de ahora que tome la palabra quien quiera, pero bueno, como mal terapeuta de grupo que soy, si no habláis yo voy a rellenar el tiempo. Yo, por alusiones a la salud laboral, a ver, has dicho, Tomás, el diagnóstico de salud. Bueno, nosotros en la medicina del trabajo, en la prevención de riesgos laborales, pues lo que hacemos es, y hay que diferenciar el riesgo del daño, ¿eh? Entonces, nosotros, y bueno, pues ha comentado Gerardo que yo trabajé en su momento en el ámbito industrial, pero me da igual si trabajas en el Corte Inglés o si trabajas de pescador en un barco, ¿no? O eres sanitario o eres concretamente médico. Entonces, hay que identificar los riesgos, porque esos riesgos son los que nos pueden hacer luego enfermar. Entonces, en teoría, y no quiero aburriros con lo que es la teoría de la prevención de riesgos laborales, hay que identificarlos, hay que evaluarlos y luego hay que tratar de evitar el riesgo o de minimizarlo, ¿eh? Y para esto, pues bueno, luego hay que proponer unas medidas, ¿no? Que pueden ser unas medidas correctivas que podrán ser colectivas, que yo creo que preferentemente tiene que ser algo colectivo, y yo creo que por eso lo suyo sería que, como han dicho en mesas anteriores, las propuestas fueran a nivel de no solo de cada centro, ni de cada organización, ni de cada autonomía, sino bueno, una cosa más global, ¿no? Y luego las medidas de tipo individual. Luego hay que adaptar el trabajo a la persona, no la persona al trabajo, y eso es muy importante y muy difícil, porque en las organizaciones, como bueno, antes os decía un poco a bote pronto a la pregunta, ¿no? Nosotros solo podemos decir, pues esta persona no puede hacer esto o no debe hacer esto. Entonces luego esa adaptación a los puestos pues no es fácil, ¿eh? Y luego, por supuesto, la formación en todo, ¿no? En las competencias profesionales de la especialidad de cada uno. Y bueno, pues luego también del puesto que cada uno tengamos de trabajo, que no es lo mismo ser un anestesista que se dedica a anestesiar en el quirófano o que el que está en la reanimación, ¿no? O sea, tienes que tener como unas habilidades que tienen que ser de la especialidad, pero luego pues habrá que ver cada uno, pues bueno, el tipo de riesgo emocional o riesgo psicosocial que tienes, ¿no? Que no es lo mismo el cardiólogo intervencionista que el que está pasando consulta en una consulta externa o en un ambulatorio. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo del riesgo del daño, yo creo que es muy importante la prevención primaria, ¿no? O sea, todo esto que hablábamos también de formarse para luego afrontar un poco pues, los retos que vas teniendo en la vida. Yo creo que eso tiene que venir desde casa, desde el jardín de infancia. O sea, no creo que eso hay que recibirlo en la universidad. O sea, me parece que para cuando llega uno a la universidad tiene que haberse formado en valores, en ética, en muchas cosas, ¿eh? No podemos darle esa responsabilidad a la Facultad de Medicina, porque además es que esa responsabilidad creo que la tienen que tener todos los profesionales de todos los ámbitos, ¿eh? Y luego me parece muy importante como factor protector el tema, por supuesto, del equipo, ¿eh? La estabilidad laboral puede ser algo que puede ser factor protector, pero a veces es un factor de riesgo, porque según en qué equipo estás, pues hay equipos en los que uno lo pasa mal, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que hay un poco del balance y luego lo que supone la rotación, ¿no? El cambio tanto para la sociedad o para los ciudadanos a los que damos o prestamos servicio, pues esto, ¿no? Lo de no tener la longitudinalidad. Bueno, pues hay cosas que creo que pueden hacer también que el sistema esté mejor. Yo no sé si por el escáner o por qué, pero yo sí creo que el sistema sanitario tiene problemas de salud. No voy a decir que está enfermo, pero bueno, yo creo que cada uno en la salud laboral de nuestro centro de trabajo, y yo creo que Tomás, tú eso lo veréis, que hay organizaciones muy diferentes y bueno, pues evaluar, por supuesto tenemos que evaluar, ¿no? El riesgo de seguridad, el riesgo de higiene,
la ergonomía y la psicosociología. En esto, en Osakidetza, estamos tratando de hacer hoy en día ya una evaluación en la que sea una evaluación global que contemple todos los aspectos. Bueno, pues ahí vamos porque no es fácil. Bueno, pues ahí queda. Nerea, yo por preguntarte también, porque nosotros, por ejemplo, en mi zona, ¿no?, en los equipos de atención primaria o los servicios de urgencias, ¿no?, en los CUAPs, sí que se hacen evaluaciones de riesgo psicosocial, ¿no?, y nos da una información, pero es verdad que, claro, es un estudio, además a conciencia, lo hacen, es interdisciplinar, van diferentes días, hacen todas las... y tienes un resultado, lo que pasa que luego es verdad que las medidas correctivas, ¿no?, o colectivas también de implementación, a veces es difícil llevarlas a cabo, y entiendo que vosotros también a nivel de recursos humanos, porque aquello sería ideal, claro, igual es una vez cada 3 años o cada cuando se puede hacer, o al menos allí la carencia que tenemos, ¿no? Y luego es verdad cómo se siguen esas medidas. Pero es verdad que es muy útil porque, aparte de lo... sí que hay una parte... se valora mucho la parte psicoemocional y también una parte de liderazgo, que otra de las cosas que igual quería poner sobre la mesa también es la crisis, ¿no?, de liderazgo también en algunos equipos, algunos entornos, en el que a lo mejor con toda esa información tú ya deberías tener herramientas para poder tomar medidas. Luego es verdad que hay diferentes organizaciones que igual son un poco más rígidas, ¿no?, y no nos permiten, oye, pues esto no acaba de funcionar, ¿no?, porque, por lo que sea, pero ahí te preguntaba eso, ¿no?, ¿cada cuánto debería ser la carencia ideal o cómo está, ¿no?, a nivel general? No lo sé. Pues, a mí me da la sensación que no vamos del todo bien. No quiero ni confesarlo. Vale. La teoría, bueno, pues la evaluación de riesgos hay que hacerla, pues o sea, no está estipulada. A ver, según los riesgos que haya, hay que evaluarlo con más cadencia o menos. Y luego, siempre que ocurra un accidente. Entonces, si tenemos un accidente porque alguien, pues por ejemplo, sufre una agresión, pues habría que volver a evaluar. Bueno, pero la realidad, y es un poco con lo que va, las herramientas de evaluación de riesgos son un poco farragosas, ¿eh? Luego dan mucha información, pero a veces luego, pues un centro de salud, por ejemplo, en la que hay diferentes profesionales, pues claro, empiezas a hacerlo por edad, por sexo, por profesión. Claro, si solo son un médico, una enfermera y un administrativo, pues a veces tampoco se pueden dar los datos, ¿no? Luego la participación que haya en esas evaluaciones, porque no todo el mundo participa. Y bueno, para mí lo más complejo es que, bueno, las medidas correctoras pues muchas veces son difíciles de hacer, y muchas veces yo creo que hay, pues, pero vamos, que nos pasa también con que hay que reparar el suelo de los túneles de Basurto, ¿no? O que hay, pues que hay algunas zonas en las que tiene que ir el celador empujando el esto, y bueno, pues... Y bueno, yo ya sé que aquí estamos con el PAIME, y el PAIME es para los médicos, que luego pues, se ha podido trasladar a otras profesiones, pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en equipo en todos los entornos sanitarios, ¿eh? Yo creo que hay que darle mucha importancia al papel también de la enfermería, de los auxiliares de enfermería, y respetar mucho esas otras profesiones que a veces en esta cosa de, bueno, pues hemos sido muy listos, hemos sido muy brillantes, a veces eso también puede ser un riesgo psicosocial importante, ¿eh? Cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos a otros, cómo tratamos al paciente. Bueno, pues yo creo que eso no lo evalúa las herramientas que tenemos, ¿eh?, del riesgo psicosocial. Pero bueno, un poco yo creo que eso se ve en toda la sociedad, pero entre nosotros creo que tenemos que cuidarlo y ser ejemplo, creo yo. Yo modero, sí. Bien, entonces entiendo, porque has dicho, pero más al principio, Nerea, que tú defenderías un modelo, lo que tiene que ver más estrictamente con la contratación, algo más parecido a lo que hay aquí, quizás modificado, ¿no?, pero algo unificado, algo que permita flexibilidad, pero que venga desde arriba, ¿no? Es que en la administración debe de ser así. No debe haber sitios donde hagamos
no sé, pues que se queden los de casa. Pues bueno, igual resulta que hay otro de otra casa que, porque tiene más méritos, es el que tiene que llegar. Y a veces eso la gente se lo toma mal, ¿eh? O sea, ahí creo que también hay mucho riesgo. Yo de todos modos recojo, y además estoy de acuerdo, porque también yo no vengo aquí como sujeto de supuesto saber, eso sois vosotros, pero yo como médico y como trabajador, sí que es evidente que lo que escucho en mi entorno es justo lo que has dicho tú y lo que ha comentado Tomás, que muchas veces más que la forma que toma el contrato en sí, los problemas son lo que te encuentras en el puesto de trabajo, ¿no? Que es de lo que estabas hablando, Nerea, en el sentido de que, vamos, un tema muy frecuente que sale en los grupos de terapia es este asunto de que, bueno, como soy un trabajador fijo, pues estoy de alguna forma atrapado en esta situación kafkiana, ¿no? No vamos a entrar en detalles, de la que no puedo salir excepto por un proceso burocrático muy largo, etcétera, etcétera. Y alguna vez han mencionado los pacientes médicos que son eventuales, que en ese sentido, a día de hoy, que no falta trabajo, es una ventaja relativa, porque lo que pueden hacer es renunciar al contrato y esperar a que les llamen de servicios centrales, que serán dentro de la misma semana probablemente, y seleccionar y elegir un puesto de trabajo que les parezca mucho más atractivo, que creo que es a lo que ibas tú un poco, Tomás, ¿no? En alguna medida. Bueno, yo creo que aquí hay muchos condicionantes y muchas cosas de las que hablar, pero yo creo, un poco con lo que comentaba Nerea, los servicios de prevención tienen mucho que hacer, pero centrándonos en el problema, en el PAIME, en la ayuda al médico enfermo y a otras profesiones, el PAIME no tiene que limitarse única y exclusivamente al tratamiento y a la rehabilitación. Lo primero que tiene que hacer es la prevención. Y eso yo creo que es un tema en el que el PAIME tiene que incidir. Empezó como empezó, abordando el problema, tiene que seguir haciéndolo, pero tiene que dedicar recursos a la prevención. Uno de los problemas que yo veo es que, igual que las administraciones tratan de enmascarar el problema y minusvalorarlo, yo creo que hay un negacionismo del médico a que padece una patología laboral. Y si nosotros no reconocemos el problema, muy difícil lo vamos a poder abordar. Incluso cuando los servicios de prevención tienen muchas más facilidades para hacer el diagnóstico de salud de los puestos no médicos que de los médicos. Yo he sido médico, o sea, delegado de prevención y acceder a las condiciones del puesto de trabajo de un médico es que te vienen a decir, tú no vienes a... No, oiga, que usted será lo que usted quiera en su especialidad, pero en patología del trabajo, o sea, lo que le condiciona su puesto de trabajo no puede estar condicionado de momento a su interés, que cuando no lo satisface resulta que es cuando te vienen a pedir ayuda, y siempre tratando de pasar por encima del otro, enmascarando. Todas esas cosas tenemos que hacerlas y hay que hacer pedagogía en los puestos para que se haga una evaluación continua. Y uno de los problemas que tenemos es que hay, por parte de las administraciones y de las organizaciones de los servicios, un incumplimiento constante de todas las normas de relaciones de puestos, o sea, que condiciona el trabajo, de jornada, de horarios, de descansos, de permisos, de vulneración de derechos que se ha conseguido mucho trabajar. Ahora tenemos sitios, por ejemplo, pasa en mi comunidad, que se quiere, por necesidades de servicio, quitar la exención de guardias a los mayores de 55 años, que estaban concedidas. Pues si fue un derecho que se consiguió en una huelga del año 95, que fue la huelga más larga que ha habido en España, que implicó a prácticamente todo el Estado, y seguimos todavía de dónde viene, y parece que es un favor. Oiga, no, que el derecho al descanso es fundamental, al descanso diario, al descanso semanal. A los residentes se les amenaza en muchos servicios como descanses, no operas. O sea, tenemos que desenmascarar todas esas cosas y cumplir las normas y hacer unos puestos de trabajo saludables, es que es nuestro objetivo, como colegio, como sindicato y como profesión. Y yo creo que eso es fundamental. Después, otro ámbito que también tiene su patología es el donde el médico, como el caso que comenta Jaume, tiene más autonomía. También tiene patología laboral porque, como dice él, también se asumen riesgos y también eso genera incertidumbre, pero tiene otro enfoque distinto. Yo estoy hablando de la patología ligada al médico asalariado. Y eso yo creo que es un debe que tenemos y que en el que CENS, está especialmente empeñada, y es uno de los objetivos que nos hemos marcado, potenciar todos los servicios de prevención, los delegados de prevención de riesgos, y demandar a la Administración que refuerce los servicios de prevención de riesgos laborales, que bien sabe Nerea, con el trabajo que tienen,
cómo la falta de recursos y de profesionales pues, impide hacer la evaluación en el momento oportuno. Sí. Déjame, si me permites, te voy a hacer la pregunta yo directamente, que igual ibas a decir esto. A Jaume le quería preguntar, por ejemplo, dentro del ámbito de la empresa que diriges, ¿no? Que he entendido, ¿la has llamado como empresa de ámbito social? De economía social. De economía social. Es que yo no tengo ni idea de leyes ni tal. Es una cooperativa. Una cooperativa. Esa idea me estaba haciendo. ¿Tenéis vosotros, por ejemplo, la libertad de si viene un médico de familia y comunitaria y dice, pues yo solo quiero trabajar lunes y martes, mañana y tarde y tener el resto de la semana libre, ¿tenéis la facultad de hacer esto? Claro. Sí. Y si me permites, Sí. porque la pregunta que alguien lanzaba es, ¿la organización sanitaria está enferma? Pues no sé si está enferma, pero lo que está es desfasada. Porque... es muy sencillo. Cojan ustedes el ejemplo de un cirujano y vean cuál es la práctica que hace hoy y la práctica que hacía hace 20 años o 30 años atrás. Y probablemente no se parecen en nada o muy poco. Ahora ustedes analicen lo mismo del sistema de salud y vean cómo es hoy y comparen cómo era hace 20 o 30 años y verán que hay muy pocos cambios. Por lo tanto, está desfasada, claramente desfasada. Porque seguimos teniendo una organización que no está pensada como empresas de conocimiento, sino que son empresas de producción o de lo que sea. Y el sistema de salud tiene muy buenos profesionales y, por lo tanto, tiene que cambiar y entender que hay que organizarse como una empresa de conocimiento. Fíjense, los profesionales trabajan bien cuando se les delega la responsabilidad, no cuando se les pone un reglamento enfrente. Y ese chip, la Administración creo que no lo está haciendo a la velocidad que vemos que están cambiando todas las cosas. Otra cosa que ha salido aquí, los equipos. Ya nos gustaría en la atención primaria tener equipos. Como mucho tenemos un grupo, porque un equipo es algo que se constituye de forma consciente y buscando aquel perfil que se encaja mejor para lo que estamos buscando, para el objetivo que compartimos de manera conjunta. La forma que tenemos de contratación a través de unas oposiciones y yo elijo y me voy al centro A o B o C, etc. Y por lo tanto en un centro aparecen pues, el número de médicos que hayan ganado las plazas, pues eso es un grupo y a veces sale bien, pero no es un equipo. Un equipo es otra cosa mucho más potente y además vamos a ir a estructuras que cada vez van a ser mucho más multidisciplinares. Ya lo estamos viendo hoy en día con la incorporación de nuevos perfiles y más que vendrán. Por tanto, el concepto de equipo casa muy mal con el concepto de oposiciones y plaza de toda la vida. En algún momento tendremos que plantearnos si este es el futuro para nuestros jóvenes o hay otra posibilidad. Cuidado que eso no significa que no tengamos que ser muy rigurosos en respetar los derechos adquiridos de todas las personas que están en el sistema sanitario. No tiene nada que ver, esos derechos se han ganado y hay que preservarlos a toda costa. Pero si miramos al futuro, pensemos si claramente es el sistema que vamos a dejar para nuestras próximas generaciones. Y sobre todo porque el cambio, miren, ha salido muchas veces el infrafinanciamiento del sistema sanitario. Claro que falta más dinero, pero ¿para qué? ¿Para hacer lo mismo? Quizá no. Aprovechemos la oportunidad para cambiar, hacer las cosas de otro modo y entonces veremos realmente cuánto dinero nos va a faltar. Pero para hacer lo mismo, probablemente la reflexión deberíamos de hacerlo, pero desde este ámbito que seamos conscientes de que los profesionales somos muy capaces de asumir responsabilidades. Ha habido muchos ejemplos, el COVID fue clarísimo. Y no hace falta ser muy visionario para entender que en una situación tan dramática como fue el COVID, afortunadamente los profesionales dieron un paso al frente y salvaron al sistema sanitario. En unos días en donde la Administración estaba en su casa, no daba ninguna orden porque no estaban. Si eso lo tomamos en positivo, porque es verdad que estamos muy aficionados a ver siempre la parte negativa, a quejarnos, a lloriquear, etcétera, que está bien, pero durante 5 minutos. El resto del día hay que dedicarlo a construir y a ver qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro pequeño lugar de trabajo, pensando que no hace falta que seamos el consejero o el ministro de Sanidad, pero que sí que podemos hacer muchas cosas desde nuestro trabajo. Y desde esta óptica
de defensa de los valores que son de la profesión, los valores del profesionalismo, que aunque no nos lo enseñaran en la universidad, todos los tienen. Y eso fue, entre otras cosas, lo que nos dio este empuje, por ejemplo, durante el COVID, y deberíamos de aprovecharlo para que seamos capaces de cambiar y cambiar en positivo el sistema. Sí. No, si lo pasa es que se desconectaba. Sí. Bueno, yo digo que no, en la mesa yo creo que no es para debatir cuál es el mejor modelo, pero sí es para comparar modelos con qué puede afectar o puede afectar menos. Lo que está claro es que el modelo que comenta Jaume es muy posible, porque ahí está funcionando en la atención primaria, la autogestión o esto en hospitales que son mucho más grandes, posiblemente tenga muchas más dificultades. Pero lo que sí es cierto es que una de las cosas que caracteriza al médico, a la profesión, el profesionalismo, es autorregulación. Y eso es lo que lo define. Y eso no tiene que ser incompatible con dónde trabajas. Y en el modelo público de gestión directa bueno, que es lo que estamos hablando, de relaciones estatutarias, pues es que se puede haber autonomía. Puede haber sin llegar al modelo de las EVAs. Y simplemente es que confíen en los médicos, que los gestores no sean simplemente que apliquen un objetivo que muchas veces se enteran casi los profesionales muchas veces ni los conocen. No hay una evaluación de lo que se hace todos los días, no tenemos información de lo que se está haciendo. Y como decía Jaume, es que al final somos cadenas de montaje. Es la lista de espera, ¿cómo sale? O sea, ¿qué implicación puede tener un centro de trabajo en la salud de la población? Si es que no sabes qué objetivo que tienes. Y eso se podía mejorar. Y yo creo que una de las cosas en el tema de la salud laboral es qué cambios tenemos que hacer organizativos, porque lo que afecta es la organización al puesto de trabajo que tenemos que hacer para poder desarrollar satisfactoriamente la profesión. Y va desde el tema del contrato, como hemos hablado, de la estabilidad, y no nos olvidemos tampoco de la movilidad, que hay personas que no pueden conciliar su vida laboral porque están pendientes de un traslado, y hay comunidades en las que no hay traslados desde hace la tira de años, también eso hay que hacerlo, a cómo son las relaciones jerárquicas, a cómo se accede a la jefatura de servicio, cuáles son las funciones del jefe de servicio, del jefe de sección, cómo es la autonomía profesional. Y después el otro reto que tenemos que saber, también como profesión, es que evidentemente cada vez, es más imprescindible trabajar en equipo, porque de luego eso sí que es una prevención importante de cualquier patología, muy importante, pero, como comentabas, cada vez serán equipos más multidisciplinares y no nos metamos en otro conflicto porque asuman competencias del médico otras profesiones, porque a lo mejor son más eficientes, entre comillas, y eso va a generar un problema de mucha mayor frustración porque no puedes a lo mejor ejercer ni de médico. Yo, por terminar, antes de dar voz al público, me gustaría recoger una cosa que has dicho, Nerea, lo has dicho como muy de paso, pero me parece fundamental, como el único psiquiatra aquí en la mesa, es este asunto de la prevención, de que probablemente se tiene que hacer desde el jardín de infancia y no en la universidad, que creo que esto es muy importante. Y luego recalcar, quizás a modo de conclusión, aunque todavía no estamos en el final, ¿no? que a mí me gustó cuando os conocí, me quedó claro que la tensión prototípica que hay normalmente entre las ideas, ¿no? de un modelo de financiación y gestión pública de la sanidad, ¿no? que lo que implica es pues no tener que tener mucha presión, no estar preocupados por la eficiencia estrictamente, que luego en este momento está topando con la realidad en la que los médicos de familia están viendo aquí 50, 60 pacientes en un día, ¿no? Y luego, por el otro lado, un modelo de financiación pública, pero gestión privada o semiprivada, que es lo que viene a contarnos Jaume, que prototípicamente lo que representa es pues, que una parte del dinero no necesariamente tiene que salirse para pagar a los administradores intermedios. Esto parece que no se está cumpliendo en este momento, ¿no? Porque si es una sociedad cooperativista, pues bueno, habrá alguna tensión y tal, pero parece que por lo menos en tu equipo está funcionando bien. Y estoy de acuerdo contigo, Tomás, que esta es un poco la
el interés de discutir, no de comparar y decidir cuál es el mejor, sino de discutir qué se puede aprender cada modelo del otro para intentar cambiar las cosas. Lo que es lamentable es que todo esto de la prevención de los riesgos, sindicalmente se hagan esfuerzos, los servicios de prevención trabajen y para que se cumplan tengamos que recurrir a las inspecciones de trabajo. Eso es lamentable. Si para defender unas condiciones de trabajo dignas, de desarrollar bien la profesión, tenemos que recurrir a la inspección de trabajo, que además tiene siempre la cortapisas de que tiene que hacer un informe sobre una administración pública que a lo mejor no va a cumplir ni con la inspección de trabajo, pues desde luego tenemos un sistema muy patológico y que corre mucha prisa abordarlo. Bien, pues ahora sí vamos a dar voz a que nos quedan 20 minutillos. Por allí hay alguien. A mí me pareció bien la idea de ayer de presentarse antes de... Vale. Bueno, yo soy José Manuel Bendaña, secretario del Colegio de Ourense y coordinador PAIME de mi provincia. Tomás abrió un melón ahí respecto a las competencias asumidas por otro personal no médico y me gustaría que aclarasis, porque Jaume hizo un comentario también respecto a funciones que ejercían profesionales no médicos, para que podamos distinguir, no confundir, vaya, vamos a decirlo así, ¿no? La asunción de funciones no médicas que tienen que asumir a otros profesionales sin que entren en conflicto, vamos a decirlo así, ¿no? Nosotros lo tenemos bastante claro y, de hecho, la LOPS lo encaja bien. Dice... Sí, perdón. Pues decía, la LOPS habla de la delegación de funciones, que significa que la responsabilidad sigue siendo del que ha delegado la función. Por lo tanto, lo que yo planteaba es, bajo la responsabilidad, en este caso del equipo de salud, o sea, el médico, la enfermera, se puede delegar una función determinada manteniendo la responsabilidad de esta delegación. Y esa delegación puede ser a un profesional sanitario, o sea, un auxiliar de clínica, etcétera, o a un profesional que en este momento no está correctamente definido, como podría ser un asistente clínico. Probablemente asistiremos en el tiempo a alguien que definirá perfectamente cuáles son sus competencias, qué grado de formación tienen que tener, si es FP, etcétera, lo que sea, pero hoy no existe esto, y todo lo que conlleva, de salarios, de negociación, etcétera. Pero es evidente, esta figura está inventada, en medio mundo existen personas que asisten a los clínicos y les facilitan su trabajo, pero lo fundamental es que la responsabilidad, o al menos esta es mi opinión, sigue siendo del que ha delegado la función. Bueno, yo creo que es un tema bastante complicado, ¿no? Y sobre todo con el ánimo, que yo lo he dicho, porque yo creo lo he hecho en un ánimo de denuncia, de transferir competencias exclusivas del médico a otras profesiones. Y eso yo creo que como profesión tenemos... Y otra cosa es el trabajo en equipo y el delegar. Las competencias que se pueden delegar son las que son delegables, no las que son exclusivas. No se puede delegar ninguna competencia que es exclusiva de tu profesión. Ni asuma la responsabilidad ni no la asumas. La profesión médica es una profesión regulada que exige la colegiación obligatoria porque tutela bienes tan esenciales que el Gobierno, el Estado, exige una titulación y una formación para ejercer esas competencias. Y esas son exclusivas del médico. No son delegables y lo demás sería más intrusismo y el que las delega, pues evidentemente, no sé, yo no soy jurista en esto, pero seguramente tendrá hasta no una tipificación de responsabilidad civil, sino una tipificación penal. Y yo creo que el trabajo en equipo no está reñido con que cada uno tenga sus competencias y al asistente clínico se le delegan competencias que no son exclusivas del médico. Yo creo que es lo que no hay que confundir. Lo malo es que las administraciones están delegando competencias médicas a otras profesiones y tenemos los famosos SBAE o los soportes vitales avanzados de enfermería que empezaron en Cataluña y que si cogéis alguno, el libro que editó el Colegio de Enfermería con el aval de la Generalitat, os asustáis de las competencias que atribuyen a enfermeras, desde la administración de manera autónoma de antiarrítmicos, vasoactivos, antibióticos, de todo tipo de medicación, que no solo es que no sea su competencia, sino que infringe también la ley del medicamento.
O sea, eso es de vergüenza. Lo que está pasando ahora con las enfermeras que quieren asumir competencias en anestesia. ¿Por qué? Porque se hace en otros países. Otros países tienen otra normativa. En Estados Unidos no tiene que ver nada con lo nuestro, ni en resultados de salud. No podemos compararnos con cosas que son distintas. En España se está corriendo un riesgo muchas veces por pasotismo nuestro de nuestra propia profesión, sobre todo porque también muchas veces en el ambiente privado, lo que en el público defendemos, resulta que en el privado somos muy relajados y se permiten hacer cosas que después se denuncian, y eso está creando un caldo de cultivo que yo, si soy una administración sanitaria y veo lo que están haciendo, pues evidentemente cada administración sanitaria es de un partido político, pero todas tienen el mismo problema, todas se van a poner de acuerdo en limar nuestros derechos, limar nuestras competencias, a pesar de que perjudiquen a los pacientes, que eso es lo peor, porque nuestro objetivo es dar una asistencia de calidad y muchas veces por conveniencias pues terminan laminándonos como profesión. Sí. ¿Puedo tomar la palabra? Estoy aquí. Es que soy pequeñito. Evelio Robles, secretario del Colegio Médico de Cáceres. Fíjate que pone escáner del modelo de contratación laboral del siglo XXI. Se podría ir quitando el palito y no pasaría prácticamente nada del siglo XX, porque tenemos, y de hecho lo habéis apuntado, es decir, que seguimos con el mismo modelo de contratación laboral que en el año 1990, 1985, 1980, prácticamente desde el inicio de 1975-78. Incluso me podía ir más atrás todavía. Centrándome en el tema del PAIME y las estadísticas que se han presentado aquí, que las conocemos todos, es decir, voy a sacar para afuera el tema de los residentes, que se ha hablado excesivamente bien, y me parece correcto, el tema de los estudiantes de medicina. Pero incluso vemos cómo el grupo etario de 45-50 curiosamente está más estable, realmente tiene posiblemente gente que arrastra el PAIME de mucho tiempo anterior y se mantiene un poco ahí con malestar psicológico, etcétera. Pero es que estamos pasando de una generación, y de hecho aquí se ha comentado la nuestra, que ya estamos entrando en años donde tenemos unos perfiles distintos pero socialmente somos distintos a los que las nuevas generaciones. Y no me preocupa excesivamente quizá los residentes por el consumo de psicofármacos, etcétera, sino que hay que fijarse también el grupo de PAIME que entran es decir, prácticamente mensualmente entre los primeros 5 o 10 años de ejercicio. Porque chocan dos grandes conceptos, y se han hablado aquí. Uno, el desarrollo profesional, el profesionalismo que choca con la funcionalidad de su propio puesto de trabajo. Tenemos un puesto de trabajo puramente funcionarial, completamente estructurado y completamente donde el tema de la profesión liberal, que tenemos la entelequia todavía, que se parece que somos profesionales liberales, prácticamente ha pasado al ostracismo y tiene un conflicto enorme. Y esta rigidez laboral tan enorme que, es decir, desde el punto de vista del derecho laboral, es decir, contradice cualquier forma de intentar ajustar tu vida a tu situación laboral, que anteriormente, quizás generaciones como las nuestras, es decir, sacrificabas todo, familia, hijos, cualquier cosa, las generaciones venideras, y no son peores ni mejores, y posiblemente tampoco tenga relación con la dedicación, es decir, con el querer ser médico y el ejercer médico, tiene otra serie de prioridades que hay que respetarlas. Es decir, lo que no se puede decir a una persona que entra hoy en el mundo laboral, oye, mire, usted va a trabajar de 9 a 3, la guardia, y las guardias las que necesite el servicio, no las que usted necesite desde el punto de vista profesional, que es lo que decía Tomás. Esta es la situación laboral que tenemos hoy en día. Y hay mucha gente que no la considera atractiva. Incluso, si quieres ganar más dinero, te penalizo por ir a trabajar en la privada. Es decir, vas a ganar un 30%, te quito el complemento específico, como ciertas comunidades autónomas pasa. Es decir, encima te castigo por querer trabajar y querer desarrollarte profesionalmente mejor. ¿Por qué un médico no puede trabajar, es decir, de 11 a 6 y el martes de 8 a 3 y el miércoles? El sistema tendrá que tratar de mejorar eso. Eso es lo que traslado aquí a la mesa. Pero ¿por qué no? Habrá que ser innovadores. El tema de las EVAs, pero que las EVAs se pararon en 13 y en 3 se han quedado. Y tampoco ha mejorado muchísimo cuando tú ves las estadísticas del grado de satisfacción, están mejores que el servicio público, pero tampoco para tirar cohetes. Es decir, que habrá que hacer que el sistema público, que estamos hablando del 99,9% de la sanidad pública que está gestionada públicamente, demos flexibilidad. ¿Pero por qué no vamos a dar flexibilidad? ¿Es que ahora quieren trabajar menos? No, quieren trabajar de forma distinta.
Y yo quizás no quiero trabajar viernes, quiero trabajar el sábado por la mañana. Tendría que reestructurarlo. Y yo no quiero hacer guardias. ¿Por qué tengo que hacer guardias? Es porque si no el sistema no funciona. Es decir, que tenemos una profesión funcionarial que encima la administración pretende que seamos flexibles para ella. Usted me va a ver hoy 60 pacientes. ¿Por qué? Porque lo necesito. Usted me va a hacer guardia este fin de semana porque no hay nadie, usted tiene que estar. Pero en cambio, la administración no es flexible contigo para adaptarse, pues que tienes un crío o un hijo o una pareja con un problema de salud y te quiere adaptar o que simplemente quiere disfrutar con ella. Entonces, lo que yo traslado en la mesa, es decir, ¿no sería más prudente que para que todas estas nuevas generaciones de residentes que llegan ahora, nuevas generaciones que piensan y tengan un gran valor a la flexibilidad en su vida diaria y a la compatibilizar perfectamente su vida personal y familiar con la vida laboral, y no pretenden que hagamos el sacrificio, hacer el sacrificio personal que han hecho sus generaciones anteriores? Porque muchos médicos, los hijos de muchos médicos han dicho, yo esto no lo quiero para mí. Y seguramente aquí hay muchos testigos que pueden afirmarlo. No, yo así no. Yo quiero un tipo de trabajo que me permita conciliar. Y no por eso van a ser peores médicos, no. Posiblemente sean excelentes médicos y excelentes profesionales. Y especialmente dedicar a sus pacientes. Pero se tiene que adaptar a mi estilo de vida. Es decir, ¿cabe la posibilidad que un día flexibilicemos eso? Porque esto ya no funciona. ¿Tenemos un sistema enfermo? Sí. ¿Se han hecho alguna estrategia para mejorarlo? No. ¿Podemos prevenir, mejorarlo por muchas unidades de salud laboral? Lo siento. Es decir, esto no va a mejorar, sino que va a empeorar porque las nuevas generaciones piensan de forma distinta a nosotros. Y hemos tenido 30 años para cambiarlo y no hemos cambiado nada. Yo empecé a trabajar en el año 88 y sigue exactamente igual que ahora. Y esto es lo que hay. Es decir, patatas un día para todos y otro día hay alubias y otro día hay chacoli para beber todo el mundo. Pues mire, pues no, habrá gente que no quiere beber alcohol. Entonces, eso tenemos que cambiar. ¿Hay posibilidad de hacerlo, tanto en primera como hospital? Porque la gestión privada del servicio público es para mejorar eficiencia, pero no para mejorar calidad de vida. Cuidado, ¿eh? Es decir, el sistema de las EVAs mejora la rentabilidad. El sistema de la gestión privada de hospitales públicos habrá mejorado la rentabilidad, pero ¿ha mejorado las condiciones laborales y las situaciones personales de los médicos? Lo dudo, ¿eh? Muchas gracias. A ver qué opina la mesa. Aunque va a contestar ya La verdad es que me lo has puesto difícil porque eran muchas cosas a la vez, pero claro, tú dices, ha mejorado la satisfacción, pero no para echar cohetes. Bueno, pues ¿dónde nos pones el nivel? Es decir, un grupo de profesionales se organiza para hacer las cosas de otra forma y obtiene un resultado, y es que mejoramos respecto del resto. De hecho, en Cataluña todos los equipos de autogestión, todos tienen mayor grado de satisfacción de profesionales y de pacientes que la media del resto de los equipos de atención primaria. Y tú dices, no es para echar cohetes. Bueno, quizá, no sé cuál es tu nivel de expectativa, pero es un dato objetivo. La satisfacción de los pacientes que van a centros de autogestión y de los profesionales que trabajan en estos centros está por encima de la media del resto de equipos de atención primaria. Y creo que has hablado también de rentabilidad y de este tipo de cosas. Yo he empezado diciendo que éramos una cooperativa, una empresa de economía social, que por definición lo que tiene que hacer es, de su excedente de gestión, reinvertirlo en la propia empresa. Y eso puede ser en mejoras laborales, en prestación de nuevos servicios o en inversiones, etcétera, pero no repartiendo dividendos a los accionistas, que por definición no se puede hacer. No sé si la palabra, cuando tú introducías la palabra de rentabilidad está. Y seamos cuidadosos, porque cuando hablamos de este tipo de lenguajes es fácil que entremos en una dinámica de privatización, ánimo de lucro, etcétera, etcétera. No es este el ambiente donde discutirlo, pero como has lanzado muchos mensajes a la vez, yo me quedo en, no sé qué es para ti echar cohetes, pero que sepas que todos los equipos de autogestión de Cataluña que están evaluados, todos están por encima de la media en cuanto a satisfacción. Sí, bueno, y respecto a las otras cosas que ha comentado Evelio, yo quería comentarte que yo he hecho mucha incidencia en el tema de la prevención desde los servicios de prevención, pero también comenté al principio que otro tema importantísimo es la acción sindical que tenemos en modificar el estatuto, las condiciones de trabajo. Eso no lo hacen los servicios de prevención. Los servicios de prevención trabajan sobre lo que hay. Y nosotros tenemos que trabajar por un sistema sanitario público que defiende, donde el médico, ya digo, puede desarrollar su profesión, pero que además tiene que compatibilizar o son cosas que van juntas, donde uno pueda hacer su trabajo, sus expectativas, conciliar
y las obligaciones que tienen las administraciones de dar asistencia sanitaria 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y eso tiene que haber cambios organizativos y tendrá que haber la flexibilidad y el modelo organizativo necesario que lo permita, con incentivos, con rebajas, lo que quieras, con excepciones, con todo lo que podamos imaginar. Entre otras cosas, una cosa que no hemos comentado en cuanto a la flexibilización y el tiempo de trabajo es el acceso a la jubilación. Pues nosotros estamos defendiendo una jubilación flexible. Hay compañeros que a los 60 años, seguir un día más trabajando, pues es, si no llegan al suicidio, que también se está llegando, llegan a unas situaciones que son insoportables. Y entonces, ¿qué pasa? Que si te jubilas anticipadamente, pues también pierdes parte de tu pensión. Pues ¿por qué, siendo una profesión de riesgo, como estamos defendiendo, uno no puede jubilarse anticipadamente sin pérdida de sus derechos sociales? Y además, y si además está en condiciones, ¿por qué no puede, si quiere, seguir trabajando mientras mantenga las competencias y no tenga ninguna tara, ninguna cosa que le impida ejercer la profesión? Esas son las flexibilidades que estamos pidiendo, en la organización, en el acceso, en la movilidad, en la estabilidad, en la conciliación y en la jubilación. Y hay que cambiar el modelo organizativo. El que pone Jaume tiene sus ventajas, que las tiene, y además creo que no es obligatorio estar, y el otro, lo que tenemos que hacerlo es que, siendo lo único que hay, no puede ser el modelo que tenemos, porque no es satisfactorio para la profesión. Y ser una profesión liberal, que no lo es en este caso, no está reñido con que tengamos un grado de autonomía y una participación que, como esta mañana decía Andoni, pues no sé cómo decía exactamente, si para las cuestiones laborales consultan a los sindicatos, que no es así siempre, como sabéis, para las cuestiones organizativas de la sanidad, hombre, pues que el médico tendrá algo que decir, y la verdad que somos unos convidados de piedra. Vale, vamos un poco mal de tiempo y todavía quiere intervenir Sonia y hay otras 3 preguntas que no sé si no nos va a dar tiempo. Yo solo quería decir y recoger con lo que ha dicho Evelio, me parece fenomenal y creo que es lo que cierra un poco el debate que está abierto desde ayer con el tema de las nuevas generaciones y la susceptibilidad a caer enfermo. Me ha parecido, vamos, no tengo nada que apuntar. Ahora le doy la palabra. Sí, muy breve. No. Solo para responder también a Evelio, yo trabajo en el Institut Català de la Salut, que es poco sospechoso de tener flexibilidad precisamente, y ahora mismo, como no hay otra, porque tenemos equipos en la que un equipo de 14 médicos con 3 vacantes y con 3 incidencias bajas largas, no hay otra que aceptar que hay posibilidad de hacer un cambio organizativo. Pero fíjate, ¿dónde nos encontramos con el primer freno o lastre para que esto pueda avanzar? En los propios compañeros. Tenemos 2 residentes de hace muy poquito, que ellas 2 pueden trabajar, porque están en otro equipo de atención primaria, haciendo ecografía, haciendo otras, pueden trabajar un 50%. Entonces, entre las 2 hacen un cupo y hacen una jornada que vienen 3 días, ¿no? Y el resto hacen su jornada laboral, pero concentrada, lo que hablábamos antes. El principal problema que estamos teniendo son los compañeros, que no lo ven. Y se les ha dicho a todos de hacer lo mismo e intentar organizarse y todo. Con lo cual, ¿es posible? Yo creo que sí, porque fíjate que si LICS, ¿no?, ha permitido hacerlo, porque hay necesidad y no va a haber otra y porque no tenemos el recambio generacional que debemos tener y debemos hacer autocrítica también nosotros mismos y empezar por aceptar que otros modelos pueden ir igual de bien, ¿no? Vale, eso. No sé cuántas preguntas nos va a dar tiempo. Lo que os voy a pedir es que sean lo más sucintas posibles, por favor. Tú, sí. Soy Marisa Celorrio, soy responsable clínico del PAIME en el Colegio de Médicos de Albacete. Tengo salud laboral en la mesa y tengo que, como clínico, tengo que aprovechar. La pregunta es muy concreta. ¿Cómo os llega ya un médico paciente del PAIME, del programa PAIME, cómo os llega el servicio de salud laboral? A través de, bueno, pues demanda del mismo que va a hablar con vosotros, a través del clínico que le está tratando, va a través de alguien del servicio, porque ha habido alguna dificultad ya en ese servicio. Primero, ¿cómo os llega? Y segundo, ¿cómo podéis manejar? Porque ahí sí que hay que adaptar. Muchas veces tenemos que estar en contacto y tenemos que adaptar guardias, horarios. ¿Y cómo manejáis la confidencialidad en esas situaciones? Porque lo veo complicado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas preguntas también, ¿eh? Yo creo que en los datos salió, la mayoría del PAIME en este momento parece que es gente que va voluntariamente. Al PAIME, sí. La mayoría de la gente que va al PAIME luego no viene a salud laboral. Quiero decir, nos llegan casos o hay gente que nos viene, oye, pues he tenido este problema, bueno.
Pero yo no tengo las cifras, no, porque, bueno, y yo tengo la experiencia que tengo, he estado en diferentes sitios, pero sí que intentamos, y esto es lo que intentaba trasladar antes, ¿no? Al final, pues esto, ¿no? La prevención cuaternaria ya sería la readaptación al puesto de trabajo. Pero ahí lo que podemos hacer es proponer. Quiero decir, si viene un facultativo que trabaja en un servicio que, bueno, pues parece que porque su terapeuta lo aconseja, pues no le conviene hacer guardias, tal, eso hay que proponérselo a su jefe y su jefe lo tiene que aceptar y sus compañeros lo tienen que aceptar. Esto nos pasa con que la gente esté embarazada y haya tareas que no pueden hacer. Nos pasa con la gente que tiene... O sea, esas adaptaciones a veces no son fáciles, pero yo creo que nosotros lo intentamos, y lo intentamos como en cualquier otro problema de salud. Lo que decía antes, de que hay que adaptar el trabajo al trabajador y no viceversa. Y ese es nuestro espíritu. Luego, pues bueno. Y no sé si has preguntado algo más. El tema de confidencialidad. Bueno, pues yo creo que eso nos tiene que venir de serie a todos, o de serie o de este paso por la facultad, por lo que es la profesión, lo que has visto en la residencia y, bueno, yo desde luego intento respetarlo al máximo. Sé que a veces se duda de que salud laboral no esté alineada con la dirección. Bueno, esto... Yo hablo por mí, yo intento hacerlo lo más confidencial que puedo y, bueno, pues a veces no te queda más remedio que explicar cuál es el problema, pero por supuesto siempre con el permiso del trabajador o del profesional. Esto es complicadísimo y nos daría para otra mesa, porque evidentemente al colaborar el PAIME con salud laboral, pues el tema del seudónimo y tal, pues no se puede cumplir. Bueno. Igual nos da tiempo, tiene que ser muy breve, pero una última pregunta. Ya va para allí con el micrófono. No, es que hay dos. Allá atrás. Sí. Hay dos. Vale. Sí. Si nos dejan pasarnos de tiempo, igual da tiempo a los dos. Pero sí, buenas tardes. Sí. Vamos a ver, debo ser de los pocos no médicos aquí. Me llamo Claudio Martínez, soy del Colegio de Pilotos. Y soy el responsable del PAIPE, que es un mini PAIME. Es un mini PAIME que tenemos menos recursos, menos gente, menos todo, pero gracias a vuestra colaboración, a la colaboración de vuestros colegios, hemos puesto en marcha un programa que es una especie de imitación del vuestro, con otras características, pero que si tuviéramos algún caso grave, que de momento hemos tenido alguno, se acabaría derivando al vuestro. Agradecer también que nos hayan invitado al Congreso, y lo que he sacado yo en limpio, he sacado muchas cosas, he aprendido, pero la precariedad, la presión de la gerencia, la presión de la administración, la falta de recursos, toda esa música es exactamente la misma que tenemos en mi sector. Entonces, digamos, estamos en un mundo que la presión, que es la inmediatez, la exigencia del público es cada vez mayor y la miseria de la administración y la incompetencia es cada vez mayor. O sea, estáis contando exactamente lo mismo en mi sector. Entonces, quería deciros que todavía puede ser peor. Es decir, tenéis un factor a favor, que es que hasta ahora todavía no se puede derivar un paciente a una clínica de Polonia o, en fin, o de Marruecos o de algún sitio así. Bueno, igual para el implante de pelo, pero para cosas normales no. Es decir, el factor extranjero que existe en nuestro sector aquí no existe. Es decir, nosotros un piloto, por ejemplo en Ryanair, le pueden mandar a 50 bases distintas cuando empieza. ¿De acuerdo? No es que te manden a Reus o que hagas la residencia en Bilbao y te manden a Irún. No, es que has hecho piloto en Madrid y acabas en base en Polonia. ¿De acuerdo? Tu conciliación es imposible y tu vida es un infierno durante el tiempo que necesitas para ganar experiencia hasta que puedas conseguir un empleador decente. Ese factor de extranjeros lo tenéis aquí con los licenciados o los graduados de fuera de España, pero de momento, por suerte para vosotros, no os pueden enviar a Polonia, ni a Varsovia, ni a ningún sitio así extraño. O sea que el mensaje es, tranquilos, que todavía puede ser peor. O sea, que estáis en una situación que va con todas las profesiones. Vamos, yo os puedo hablar por la mía, que llevo 35 años de piloto en Iberia y algo he visto de mi sector. Y ya para terminar, que ya sé que tengo poco tiempo,
Esto solución no tiene. Lo único que se puede hacer, que hemos hecho nosotros, también he estado yo 20 años en el SEPLA, que igual os suena de alguna huelguilla, alguna cosa que hemos hecho alguna vez, y todavía tenemos alguna renta de los tiempos en que el SEPLA era el SEPLA y que España era España y que se podían hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la jubilación anticipada nosotros la tenemos, estamos declarados profesión de riesgo, ¿de acuerdo? Y podemos irnos a casa con 60 años. ¿Qué ocurre? No se va nadie. ¿Por qué? Porque si te vas a jubilar con 2.000 euros y estás ganando 3 veces eso, pues como que no salen las cuentas. Pero bueno, también lo tenemos en caso de que fuera necesario. Entonces, simplemente acabo mi reflexión diciendo, lo único que se puede hacer es tener unidad de acción entre colegios, sindicatos, y lamentablemente solo se puede tener constancia. Esto no va a acabar nunca, va a seguir siempre la lucha y va a seguir siempre la pelea y siempre va a haber alguien queriendo quitar recursos y queriendo presionar y queriendo que no concilie la gente. Entonces, la única solución, presión, presión y más presión y mucha constancia. Muchas gracias por oírme. Pues te agradecemos y nos sentimos bien acompañados en este sentido. Se nos ha terminado el tiempo, o sea que nos están diciendo que cerremos ya. Yo tengo conflicto. Bueno, si la puedes hacer muy rápido. Hombre, la propuesta rápida sería, hola, adiós. Hola. Pero no respondería a lo que quería decir. Vamos a ver, Jaume ha explicado hace un momento claramente la diferencia entre lo que es un grupo de personas y un equipo. Es decir, ventaja de las EVAs, pueden formar equipo. Lo mismo que la medicina privada. Yo me junto con quien quiero, con quien creo que comparten mis mismos objetivos y tiene los mismos intereses. Si además a todo esto le uno que puedo participar de la rentabilidad o no rentabilidad de la empresa en la que estoy, claro, nos enfrentamos a un sistema que es absolutamente diferente en dos cosas. Primero, esta segunda parte que he explicado en la pública no existe, pero sobre todo y especialmente el equipo no está el equipo en cuanto a que no comparte tales cosas, simplemente es un grupo de personas que porque ha sacado una oposición ha conseguido esa plaza y se encuentra rodeado de otros señores que tienen la misma especialidad y que la parcelan y se coge cada uno una de estas parcelas que no tiene nada que ver con lo que es el trabajo realmente en equipo. Yo siempre he dicho que en el Sistema Nacional de Salud los jefes de servicio no tienen que llevar bata, tienen que llevar traje de torero, porque hay que lidiar con lo que toca. Pero claro, el sistema de las EVAs, si fuera un sistema establecido para todo, simplemente para todo Barcelona, ya no sería factible, porque no es posible conseguir que todo el mundo esté a gusto, haga grupos que estén a gusto. Siempre quedarían los del carro de la basura, esos que, pues por sus peculiares características o porque no encajan con, se quedan con que tendrán que trabajar, pero ¿cómo? Pues tendrán que trabajar, como ahora ocurre, en el Sistema Nacional de Salud, con aquellos que les toque. Es decir, que como sistema complementario para una parcela valdría, porque si esto que digo para Barcelona lo digo para todo el Estado, a nadie se le escapa lo bien que se llevan normalmente todos los de todos los equipos. A nadie se le escapa. Es decir, que ante eso, mi pregunta, el sistema de las EVAs planteado como satisfacción, ¿cómo no va a dar más satisfacción? Tiene un sesgo importantísimo en cuanto a que da satisfacción porque trabajo con quien me da la gana, tengo los mismos objetivos, participo hasta en los beneficios que pueda existir. Claro que tiene que dar más satisfacción que el resto. Es decir, ese sesgo que es el que quería resaltar y quería decir, bueno, si esto es tan importante y tan bueno y tan factible para todo el mundo, ¿qué propondría Jaume para poder implementarlo en todo un sistema nacional de salud después de lo que he dicho? Y me haces ahora la pregunta que ya no tenemos ni tiempo de responder. Vamos a cerrar esta mesa, solo queremos agradeceros a todos y bueno, nos volvemos a ver después de la comida.